gente que no tiene un buen razonamiento. Como blanco es malo, negro es bueno. No, puede ser que el gris, con puntitos anaranjados, sea lo bueno. ¿Sí? Como una alta inflación es mala, mientras más baja la inflación es buena. Equivocado, totalmente equivocado. En todo caso, esto no fue tampoco fortuito. Hay que ver la economía política detrás de esto. ¿Qué intereses se defienden? Les decía que una inflación moderada, debidamente anticipada, con compensaciones a los asalariados, sube 6% la inflación, recupero salarios nominales en 6%, es prácticamente inocua. Solo hay un costo de la inflación que es imposible de evitar. Si ustedes tienen 100 dólares en el bolsillo y cada papa cuesta $1, es como que si tienen 100 papas en el bolsillo. Si hay inflación del 10%, cada papa cuesta 1.1 dólar, ya vas a quedarle solo aproximadamente, no exactamente, 90 papas en el bolsillo. ¿Dónde fueron las 10 papas que tenía? No es que se perdieron, no hay pérdida social neta, hay redistribución social. Fue al que emitió el dinero y tenía la obligación de respaldar ese dinero con activos reales, es decir, al gobierno. Eso es lo que se llama impuesto inflacionario. ¿Quiénes son los que pierden con esto? Si ustedes tienen 100 papas en el bolsillo y se le quitaron 10, bueno, no es una gran pérdida 10 papas. Pero ¿quiénes manejan miles de millones de dólares en activos líquidos que pierden poder real con la inflación, con el impuesto inflacionario? El sector financiero. Entonces la inflación, inflation targeting, no fue otra cosa que defender nuevamente los intereses del capital financiero. Esa es la economía política detrás de la tan cacareada inventada inflation targeting, que como las otras novelerías de la época neoliberal, tampoco resiste ningún análisis serio. Bien, la lógica financiera, la lógica de desarrollo. ¿Cómo cambiar eso? Cambiando la relación de fuerzas, relación de poder. No nos equivocamos, esto no es un asunto técnico, es un asunto político. ¿Quién tiene el poder? ¿Verdad? Mientras el poder lo tenga el capital financiero, prevalecerá la lógica financiera. Cuando el poder lo tengan nuestros pueblos, les aseguro que prevalecerá la lógica de desarrollo. ¿Y cómo cambiar el rol de nuestro Estado para ir a buenos estados? Precisamente, cambiando las relaciones de poder, cambiando estos estados burgueses, estados verdaderamente populares, cambiando los estados aparentes en estados verdaderamente integrales. Ahí no hay fórmula, pero se trata de una lucha constante en nuestro pueblo para que se privilegie el bien común y no el bien de unos cuantos privilegiados. Muchas gracias, presidente. Habíamos planeado esto como un conversatorio y el presidente Correa está dispuesto a tener algún breve intercambio con el público. Si quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos pocos minutos, no mucho, así que le rogaría que si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando la presencia de nuestro ilustre visitante, que le hiciera preguntas, por favor, que sean breves, y el presidente Correa está dispuesto a este intercambio. Así que, a ver, tengo allá una mano levantada, no sé si hay un micrófono hasta ahí. Sí, pero no va a llegar. Ah, bueno. Hacela. A viva voz. Presidente, después, no le voy a hacer una pregunta económica, pero sí creo que es una pregunta que tiene que ver con el interés que tenemos aquí por Ecuador. Después de lo que sucedió con el intento del golpe, ¿qué se ha avanzado para que esto no vuelva a suceder? Bueno, una de las cosas que se ha avanzado es la edición revisada del libro. Si tú ves en el prólogo, ahí les digo, ¿no? Hoy más que nunca esto es importante, para no olvidar el pasado y saber a qué fuerzas nos enfrentamos. Tal vez cometimos un error y creímos que a esas fuerzas se las derrotaba solo con ideas, con argumentos. No, son fuerzas brutales que están dispuestas a cualquier cosa por no perder sus privilegios. Por eso les pongo en el prólogo, sobre todo a los jóvenes, no es casualidad que los intentos de golpe de Estado han sido en Venezuela, fallido, en Bolivia, fallido, en Honduras exitoso y en Ecuador fallido. Es decir, 4 países pertenecientes al ALBA, ¿verdad? Ahí hay una reacción, hay una conjunción de fuerzas más reaccionarias para tratar de parar los procesos de cambio. Yo creo que cambiaron muchas cosas a partir del 30 de septiembre. Se marcó un hito. Con mucho menos antes caía un gobierno. Ahora los golpistas hicieron con la piedra entre los dientes porque salieron decenas de miles de personas no a apoyar el golpe, a apoyar al gobierno y fracasaron totalmente sus intentos. Y cuidado, creen pues la versión de los medios de comunicación corruptos y de la oposición de que no hubo intento de golpe, que no hubo secuestro del presidente, o sea, yo estaba turisteando todo el día en el hospital policial, que no hubo intento de asesinato, o sea, las balas en el capó del carro, el policía que muere custodiándome cuando la bala era para mí, todo es una ficción, ¿no? Mira qué bien que fingen los cadáveres, ¿no? O sea, son absurdos, ridículos.
Ahí hubo un intento de golpe de Estado nuevos, atípicos, nueva forma de golpe de Estado. Ya en Sudamérica es imposible que un chafarote es un militar semi-ignorante con ansias de poder, asuma el mando, ¿verdad? Es un Gutiérrez, en otra palabra, asume el mando, ¿no? Sino que son estrategias de desgaste, tumbar tal vez a la figura más emblemática, Chávez, Evo, Rafael Correa, para después debilitar más los procesos y ahí sí captar el poder. Están calladitos los beneficiarios del golpe para ver si tiene éxito o no. Si tiene éxito salen a la luz, si no, dicen, yo estaba en Brasilia, miren mi celular, etc., ¿no? Entonces, ahí hubo un claro intento de golpe de Estado fallido, una conspiración, y creo que se marcó un hito, sí cambiaron cosas, se dieron cuenta que no van a poder captar por esa vía el poder. Por eso ese mismo día cambiaron de táctica, ¿no? Y trataron de asesinar al presidente, los ecuatorianos. Y segundo, se dieron cuenta de que van a sufrir el ostracismo internacional, porque la reacción de UNASUR, en general, la reacción internacional fue increíble. Pero UNASUR marcó nuevamente un hito. Bajó de la retórica a los hechos. Fue muy eficaz la acción de UNASUR. Ese mismo día, reuniéndose en Buenos Aires los presidentes de UNASUR para rechazar contundentemente el golpe, declarar que solo reconocerían al gobierno legítimo del Ecuador. Esa es la mejor disuasión para los golpistas, porque a esta gente criminal no la disuaden ni los miles de ciudadanos que salieron a las calles a proteger a su gobierno, porque hasta esos ciudadanos desarmados les dieron bala a estos criminales. Es el ostracismo internacional. En todo caso, te insisto, o sea, creo que tienen claro que no van a poder captar el poder por medio de la fuerza, pero eso no excluye que intentarán nuevos atentados, desestabilizaciones de otra índole, donde no van a ser ellos, pero sí buscarán desgastar al gobierno, atentar contra la vida de miembros del gobierno, activistas de la Revolución Ciudadana, etc. Entonces hay que estar muy atentos con esto. Lo que también nos demostró el 30 de septiembre es que esta gente no tiene límites ni escrúpulos. La brutalidad a la que siguió ese día, como se trató al presidente de los ecuatorianos, no se trata ni al presidente de un país invasor, ¿no? O sea, es una brutalidad, un odio, un rencor, una frustración retenida terrible. Se avaliaron hasta ambulancias, 27 balazos en una ambulancia, herido el chofer, el asistente, sacaron los 2 heridos, que eran militares, y los trataron de ejecutar. Felizmente tenían chaleco antibalas y no se dieron cuenta de aquello y se salvaron. Pero esos niveles de brutalidad, con armas largas disparando, ahí va el presidente, disparando a sus hermanos policías leales, a los militares, a gente desarmada, murió un estudiante universitario. O sea, lo que nos mostró el 30 de septiembre es que esta gente no tiene límites ni escrúpulos. Tal vez error nuestro. Yo vengo a la academia. Pusimos mucho empeño en la renegociación de la deuda, renegociación de contratos petroleros, infraestructura, etc. Y nos despreocupamos un poco de la seguridad y de la inteligencia. Y ahí están los resultados. Entonces estamos poniendo mucho más atención en esas dimensiones. Y aquí no habrá ni perdón ni olvido, hay que hacer una investigación exhaustiva. De todos modos es preocupante que existan esos grupos tan desalmados, porque no se va a poder capturar a todos. Y hay un peligro latente de atentados e incluso de grupos paramilitares. Pero la pelea es peleando, mi querido amigo. Toda revolución tiene su contrarrevolución. En el caso de Venezuela, cuando se produjo el golpe en el 2002, luego la Corte Suprema dijo que no había habido golpe. Hasta el día de hoy, los golpistas venezolanos están tranquilos por Caracas sin ningún problema. En Ecuador, ¿la Corte Suprema o la Justicia ha dictaminado que hubo un golpe? No, se está investigando. La Fiscalía está investigando el delito de magnicidio, de conspiración contra la democracia, pero las investigaciones siguen. Pero la prensa ya dijo que no había golpe, ¿no? Y Valenzuela... Entonces la prensa, que es el poder sin contrapoder, que se erige en juez, en legislativo, ya dictaminó que no había golpe, porque no le conviene a sus intereses. Y Arturo Valenzuela, el secretario de Estado adjunto de Asuntos Interamericanos, dijo que había sido un acto de insubordinación policial, nada más. No sé si lo dijo en un primer momento. Arturo me llamó, lo mismo Hillary Clinton. Yo creo que tienen muy claros ellos que hubo un intento de desestabilización. Tal vez ahí hubo algún desliz semántico, pero sinceramente creo que conocen bien lo que pasó en Ecuador. Bien. Esa gente no es que está muy mal informada, ¿no? No. Bien. ¿Hay otra pregunta por ahí? Ya, ¿dónde está? Federico. No, tuvimos un tema que nos hizo muchísimo daño, que fue la libre circulación de capitales, que fue tremendo para nosotros. ¿Cómo manejaron ustedes eso en Ecuador? Gracias por su pregunta, y fue un dato que se me olvidó, para proteger la propia dolarización. La dolarización se basa en cuántos dólares entran en la economía. Si podemos sacar y meter dólares a discreción, es un gran peligro para la dolarización. Quiero decirle, antes de contestarle,
que la movilidad de capitales tal vez es la reforma neoliberal que más daño ha hecho a América Latina. Y eso ha sido determinado hace años. James Tobin propuso poner arena en Oseas de la carreta, ¿no? Utilizando un término de la Edad Media. Cuando la carreta iba muy rápido, se perdía el control. Entonces había que poner arena en Oseas para que disminuya la velocidad. De hace décadas se propuso, por la volatilidad que causaban los capitales golondrinas, o más bien capitales buitres, ¿verdad? Se propuso un impuesto a la movilidad de capitales para disminuirla, el impuesto Tobin. Nadie le ha hecho caso, porque perjudica el interés del capital financiero. Y todo es en función. Analicen las políticas en América Latina en las últimas décadas. Algunas pudieron beneficiar, otras no. Pero todas, el denominador común es que eran en función del capital financiero, nacional e internacional. Entonces ahí la respuesta es impuesto a la movilidad de capital. Ecuador tiene un impuesto a la movilidad de capital. Para proteger la dolarización, esa ha sido otra de las claves para sostener la dolarización, pusimos un impuesto a la salida de capitales del 2%. Entonces, ¿qué pasa? Si usted saca por una sola vez 2%, está exonerado de estas utilidades, ¿no? Pero, qué sé yo, para importar, bueno, se le encarece 2% a la importación. Un problema, ¿no? Si era 1000, ahora es 1020. Pero si usted especula y ponía y entraba y sacaban capital, o sea, esos $1000 entraban y salían 4 veces, ya no eran 1020, ya no más, mucho más. Entonces eso desanima la especulación financiera y eso ha sido también un gran blindaje para la dolarización. Entonces la manera de evitar la movilidad de capitales que ha sido nefasta, sobre todo para América Latina. Todo el mundo lo reconoce, se lo podemos demostrar con muchas investigaciones, pero nadie hace nada porque son los intereses del capital financiero internacional, es poner un impuesto a la movilidad de capitales. Más fuerte. En primer lugar, bueno, la gran alegría de tenerlo aquí, un economista que reivindica a los economistas, nos viene muy bien, por suerte, a nosotros que hemos sufrido esa ponzoña que tuvimos, que nos manejaron en el país. Pero hay otra cuestión que es esencial. Los que traficaron la droga mucho tiempo, los que traficaron los capitales por el mundo, los que nos vendieron la crisis de 1982, por ejemplo, hoy han consumido esa misma droga. Hoy el mundo está en crisis, el mundo desarrollado está en crisis. Y están aplicando las mismas políticas que nosotros aplicábamos para salir de esa crisis, las mismas políticas de ajuste, las mismas políticas neoliberales que fueron nefastas para nosotros en el pasado. ¿Cómo ve esta crisis del mundo desarrollado? ¿Cómo piensa en qué medida esto nos puede beneficiar o no a nosotros? ¿Cómo juzga a gente que ha visto lo que ha pasado en nuestros países y sigue aplicando esas mismas políticas de ajuste? Lo que está ocurriendo en España, en Irlanda, en Grecia, es increíble. ¿Se debe únicamente a necedad? ¿Se debe a intereses tan fuertes que les impiden ver la realidad del mundo? Intereses, necedad, desconocimiento, presiones. Yo creo que hemos salido perjudicados de la crisis, eso es obvio. Pero ha tenido un efecto positivo. Como decía Lula en Georgetown, hemos recuperado la dignidad, la autoestima. Nosotros hemos salido ya de la crisis. El año pasado América Latina creció 2%. Ecuador, pese a que sufrió la crisis por partida triple, ¿no? Además de los efectos de la crisis de pérdida de mercados de exportación, financiamiento, se nos derrumbó el precio del petróleo, la remesa de migrantes, crecimos en el sector no petrolero 1% y en total 0.37%. Pero este año vamos a crecer, ¿cuánto es? 4, 5, ya 4, Ecuador va a crecer un 3.7% y los países del primer mundo siguen decreciendo. Entonces, por eso la región casi 6, eso te decía, la región casi 6. No, nosotros en el sector no petrolero vamos a crecer más de 5 el próximo año. Lo que pasa es que en el sector petrolero, por la renegociación de contratos, recién van a comenzar a invertir y eso toma un tiempo recuperar. Pero el sector no petrolero, de hecho, en promedio ha crecido 4.5% con crisis y todo en los 3, 4 años de gobierno que tenemos. En todo caso, Europa no logra salir de sus crisis, decía Lula, y ya puedo ir yo al grupo de los 20 con la cabeza en alto y decirle, o sea, ya estos que nos decían cómo resolver la crisis en Brasil, en Argentina, en Uruguay, no saben cómo resolver sus crisis. Y me puedo burlar de ellos y decirle, bueno, si quieren un poco de ayuda, aquí estamos para ayudarlos a salir de su crisis. Entonces es un efecto positivo, ¿no? América Latina lo ha hecho mucho mejor que el primer mundo.
Y respondiendo a su pregunta, el año pasado en la cumbre, o este año, ya ni recuerdo con tantas cumbres, cuidado, cuidado, como decía alguien, nuestros pueblos se cansan de que sus dirigentes están en las cumbres y ellos en los abismos, ¿no? Las cumbres deben dar resultados concretos. Sí. Pero en la cumbre que se llevó a efecto en Lisboa, fue a final del año anterior, diciembre, entre América Latina y Europa, tuve una reunión con el primer ministro griego, él la pidió la reunión, donde analizamos el caso griego. El típico paquetazo de ajuste estructural. ¿Y qué es lo que busca? No busca ayudar a los griegos, busca dar capacidad a Grecia para pagar su deuda, la deuda a los bancos alemanes y franceses. Es decir, el Fondo Monetario le da plata con estas condiciones, esto, ¿para qué? Para que le empiece a deber al Fondo Monetario, licuar la deuda y pague a los bancos privados. Todo en función del capital financiero privado, exactamente lo mismo que en América Latina. Yo le dije, no se hagan hacer eso. No se dejen hacer esto, digan simplemente no podemos pagar la deuda hasta que superemos la crisis. Pero no lo hicieron, es cuestión de decisión política. Entonces está pasando lo mismo, usted tiene razón, los paquetes de ajuste estructural, y con eso no va a resolver la crisis. Ni con todos los billones de dólares que inyecten al sistema financiero, porque no es un problema inherente al sistema, es un problema del sistema. Me explico, no es de dentro del sistema, sino del sistema. ¿Y cuál es el problema de fondo, estructural? No son los tecnicismos, que la cantidad de reservas, que el coeficiente de liquidez y tontería. Es que los mercados dominaron a nuestras sociedades y no nuestras sociedades a los mercados. Hemos perdido el control de los mercados y de los capitales. Esta globalización neoliberal, inhumana y cruel, yo no digo que se puede cambiar. Yo digo que es inhumana y cruel, que debemos ser inteligentes si queremos integrarnos a esa globalización. Lo que ha querido es crear mercados mundiales, no una sociedad mundial. Consumidores mundiales, no ciudadanos mundiales, pero con un problema. Sin instituciones de gobernanza mundial. El mercado necesita instituciones de gobernanza para que lo controle, para que rinda los fines socialmente deseables. El socialismo moderno no puede negar esa realidad económica que es el mercado. Pero lo que es claro es que el mercado es pésimo amo y buen siervo si se lo sabe controlar. Entonces deben ser las sociedades humanas las que controlen el mercado y no el mercado, a vidas, personas y sociedades humanas. Y ese es el gran problema de la globalización neoliberal y de la crisis que estamos viviendo. Que los mercados y los capitales son los que dominan, no las sociedades humanas las que dominan los mercados y capital. Y nuevamente, atrás de esto están relaciones de poder. Aquí hay un dominio absoluto del gran capital y sobre todo del capital financiero. Y mientras los pueblos no adquieran ese poder, ¿no? Mientras no cambien esas relaciones de poder, vamos a seguir siendo sometidos a los caprichos de ese enteleque llamado mercado internacional. Un placer que esté acá y haber estado con esta clase magistral de economía, porque el traducirlo a veces es el problema cuando nos hablan en difícil, ¿no? Pero con todas estas cumbres que estábamos hablando, que al principio eran para la foto nomás, pues se juntaban todos, ahora están como avanzando y se están, digamos, hablando de cosas más profundas, se están haciendo amigos, es como una cosa interesante, un proceso que está pasando, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de esa moneda regional con todos sus beneficios? Y una segunda parte, ¿qué lejos estamos del sueño de Bolívar de que nos juntemos de una vez Latinoamérica? Yo creo que aún nos falta, pero estamos yendo mucho más rápido de lo que fue la Unión Europea, y creo que hay la decisión irreversible de ir hacia esa integración. América Latina está viviendo, y sobre todo Sudamérica, un momento muy especial. Independientemente de la orientación de los gobiernos, derecha e izquierda, compartimos cosas fundamentales, irrenunciables, con mucha convicción. Por ejemplo, la defensa de la democracia y, por ejemplo, la búsqueda de la integración. Y una integración de otra dimensión, de otro cuño. No es la integración comercial, los mercados. Es una integración política, social, etc. Lamentablemente, pues todavía hay diferentes ritmos. Yo creo que UNASUR se cometió un error estratégico, ¿no? Se empezó por el final. Unir a todos, incluso los que no estaban muy convencidos de la integración. Y cuando pasa esas cosas, no vas al ritmo del más rápido, sino el más lento.
Entonces podemos ir más rápido. Comparado con otros procesos integracionistas como Unión Europea, hemos ido más rápido, pero podríamos ir mucho más rápido. Y bueno, las diferencias son enormes con Unión Europea. Unión Europea tendrá que explicarle a sus hijos por qué se integraron, ¿no? Porque son 27 países con lenguas diferentes, sistemas políticos diferentes, religiones diferentes, culturas diferentes. Acá prácticamente todos tenemos un pasado común, un presente muy similar y un futuro común. Nosotros tendremos que explicarle a nuestros hijos cuando estemos integrados por qué nos demoramos tanto. Entonces, es difícil contestar tu pregunta. Lo que sí te digo es, con tiempos concretos, pero lo que sí te digo es la voluntad de la integración. Sin embargo, vamos rápido, pero podríamos ir mucho más rápido. Y en las partes donde es más obvio actuar y no hemos ido lo suficientemente rápido, y ahí sí hay algunos cruces de intereses, es en esa arquitectura financiera regional que incluye esa moneda regional. O sea, las tres patas de la arquitectura financiera regional es el fondo de reserva. En vez de mandar la reserva a Estados Unidos para que utilicen nuestro ahorro, hacer un fondo de reservas común que financie a nuestros países y atienda cualquier crisis. El Banco del Sur, Banco de Desarrollo, con esos excedentes mismos y con aporte de cada país, uniendo aportes para hacer proyectos de integración, por ejemplo, infraestructura regional, conectividad regional, integración energética, etc. Y un sistema de pagos compensatorio con una moneda virtual que después puede ser ya una moneda real. Son cosas obvias que podríamos hacer mañana, no hay problemas técnicos, solo un problema de coordinación. Pero en eso hemos encontrado, sorprendentemente, porque son cosas obvias, te insisto, resistencia. ¿Y por qué son cosas obvias? Porque dependemos para nuestros intercambios de una moneda extranjera. Y el que pone la moneda saca plata, pues el ingreso sin inflación. El impuesto inflacionario es otra cosa. Solo por poner plata tiene un ingreso, eso es lo que se llama el ingreso del señoriaje. En remembranzas de la época feudal, donde el señor feudal emitía la moneda y por eso ganaba producción real. Para entender esto es tan simple, para bajarlo a digerible, ¿no? Es tan simple como esto. O sea, si una silla que produce Argentina, o sea, el intercambio de Ecuador vale $10 y comerciamos en dólares, Estados Unidos imprimiendo $10 es como si está cogiendo una silla nuestra, de nuestra producción. Es el impuesto al señorío. Son absurdos, son transferencias de centenas de millones de dólares de Estados Unidos, además de la dependencia financiera. Es obvio que debemos tener una moneda regional, pero hay gente que no lo entiende y hay otra gente que no lo quiere entender. Entonces, en este aspecto, sorprendentemente, insisto, hemos encontrado ciertas resistencias y países que no van al mismo ritmo de lo que desearíamos. Pero bueno, seguimos trabajando. Lo que sí te puedo decir, hemos avanzado y mucho. Ya esta semana UNASUR tiene vida jurídica porque el 9º país miembro aprobó el tratado, que fue Uruguay. Para que exista jurídicamente UNASUR se requería que al menos 9 de los 12 miembros aprueben el tratado con sus respectivos congresos. Eso ya es una realidad. Se ha avanzado mucho en defensa, en salud, pero nos falta avanzar muchísimo más en coordinación de políticas laborales, en infraestructura regional, en la arquitectura financiera regional. Lo que te digo, avanzamos, hay la voluntad irrevocable de integrarnos, pero sí, tenemos que ir mucho más rápido. A ver, tengo acá 3 personas más que pidieron la palabra, 4, está Federico Lupi, Osvaldo Bayer, la señora allá. No sé, podemos, con eso terminamos, por favor, porque el presidente tiene... Pero bueno, les paso, por favor, pasan el micrófono. Por mí no hay problema, Tilio. ¿Dónde están mis esclavistas? ¿Qué es la agenda? ¿Qué sigue en la agenda? Conferencia de prensa y de ahí viajamos a Mar del Plata, ¿no? ¿Perdón? La firma acá afuera. Bueno, omitimos la firma hasta luego y vamos a la conferencia de prensa. La firma de los libros. Okay. Bueno, ahí firmaremos algunos libros. Conferencia de prensa, le ruego esperar un poco. Y lo de Mar del Plata, ya estamos acostumbrados a llegar a las 5 de la mañana, así que no se preocupen. Hoy día llegamos a 5 de la mañana, por si acaso. Bueno, las preguntas. Sí, señor presidente, aquí. Señor presidente, quisiera saber su opinión sobre la irrupción de China en el mercado internacional, si esto va a favorecer a Latinoamérica. Yo creo que sí. Que el mundo pase de unipolarismo a multipolarismo es interesante. Recuerden que China está al frente de América Latina, solo nos separa un charco que es el Pacífico, que antes era insalvable, ahora es fácilmente salvable. Y China es deficitaria en muchas cosas que es complementaria con América Latina. Por ejemplo, es deficitaria en hidrocarburos, en recursos naturales no renovables. América Latina tiene esos recursos. Entonces yo creo que va a ser beneficioso para América Latina, y de hecho lo está haciendo. Y a nivel mundial, porque la recuperación de la economía mundial es gracias a que China no sufrió la crisis y sigue con un dinamismo económico increíble. Y si somos inteligentes,
en vez de apuntar al norte, vamos a empezar a apuntar hacia la cuenca asiática del Pacífico. La pregunta, señor presidente, es si existe la posibilidad real de que se implemente algún día la tasa Tobin al capital especulador. Si eso ocurriese, ¿qué supuesto posible beneficio tendríamos aquí en el continente? Es que para eso, primero debemos tener mecanismos de gobernabilidad a nivel mundial. Y segundo, debe haber la voluntad política. Y usted va a esperar que Estados Unidos y sus grandes transnacionales y sus grandes capitales financieros, Japón, van a estar de acuerdo con eso. Entonces se requiere un cambio en la relación de fuerzas, acuerdos internacionales vinculantes. Entonces yo creo que todavía nos falta por eso. Le insisto, o sea, si fuera algo a favor del capital financiero internacional, mañana mismo Banco Mundial está dando seminarios imponiendo esa medida, como la autonomía de los bancos centrales en todos nuestros países. Como es algo que perjudica al capital financiero internacional, todavía la relación de poderes a nivel mundial no va a permitir que se controlen esos capitales financieros que son dueños del mundo y de sus alrededores. ¿Cuál es la segunda parte de su pregunta? Se me fue. No, el hecho es que como ¿en qué beneficiaría? Bueno, además de disminuir la volatilidad de capitales, que es bastante, se puede generar ingresos que financien proyectos de desarrollo. Esa es la tasa Tobin, la propuesta Tobin. No solo disminuir la vulnerabilidad de capitales, la entrada y salida, sino que con el ingreso financiar a los países más pobres para que salgan de su desarrollo. Quiere decirles que por primera vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos. En la Edad Media había pobreza porque no había suficiente alimento. Siglo XVIII y siglo XIX, siglo XX, las grandes hambrunas chinas, no había suficiente cantidad de alimentos. Ahora los hay, es mala distribución. Ya no es problema de escasez de recursos, sino de sistemas perversos, la pobreza. La señora. Bueno, tal vez no sea pertinente al libro la pregunta que le voy a hacer al presidente. ¿Cómo ve a nuestra presidenta y a nuestro pueblo después de la muerte de Néstor Kirchner? ¿A nuestra presidenta y a nuestra? Y a nuestro pueblo. A la presidenta maravillosa como siempre, ¿no? Y a nuestro pueblo y a su pueblo, que es nuestro pueblo, más maravilloso aún. A mí me impresionó muchísimo cuando estuve acompañando a Cristina el día de la muerte, o al día siguiente de la muerte de Néstor. Con el féretro ahí pasaban miles de argentinos, la gran mayoría jóvenes. Ninguno decía, gracias Néstor por haber aumentado las reservas internacionales, ¿no? Gracias Néstor por haber disminuido el riesgo país. Decían, gracias Néstor por habernos devuelto la dignidad. Gracias Néstor por haberte preocupado de los pobres. Una Argentina dolida, una presidenta dolida, pero más digna y decidida que nunca. Y si siguen con esa dignidad y esa decisión, pues nadie para a la Argentina. Bueno, la última, la compañera allá, por favor. Decilo a viva voz, porque el micrófono va a tardar en llegar allá. Mi pregunta es para los dos, en realidad. Yo quería saber si la CEPAL, que ya no es la de Celso Furtado, la de Pinto Santa Cruz, ni la de Ahumada, que no por casualidad murió en Cuba, sirve, fue terrible el proceso que sufrió CEPAL por tener su sede en Chile durante la dictadura y la postdictadura pinochetista. Ahora, ¿no será un peligro también para CEPAL estar en Chile? Que sí, podrá seguir sirviéndonos como organismo de integración regional. Yo creo que no, CEPAL va mucho más allá de Chile, es una casualidad que la sede esté en Santiago. Pero también tengo que reconocerles una cosa, ¿no? Primero debemos respetar las legítimas orientaciones de todo gobierno y las decisiones soberanas de nuestros pueblos. Pero que Sebastián Piñera ha sido una grata sorpresa, o sea, es una persona totalmente comprometida con la integración de América Latina, está contribuyendo muchísimo al avance de UNASUR. Fue uno de los países, por ejemplo, el 30 de septiembre, el día del golpe, que más impulsó la reunión aquí en Buenos Aires. Me llamó un par de veces, luego fue el primer presidente en visitarnos después del golpe. Entonces, yo creo que no afectará en nada un cambio de gobierno en Chile con respecto a la misión de la CEPAL y sobre todo a la CEPAL como un espacio también impulsador de la integración latinoamericana. Bueno, ya lo dijo el presidente, yo creo que en Chile hay democracia, digamos, ganó por supuesto un gobierno de una orientación diferente, pero es un gobierno democrático. Hasta ahora hemos recibido, digamos, no te voy a decir que estamos en la misma dirección quizás en el pensamiento total, pero sí creo que hay un espíritu de escuchar.
Yo creo que estamos ante un momento de necesidad de ideas. Y aprovecho, Atilio, porque ya no voy a tomar la palabra de nuevo, porque si no el presidente también va a decir qué pasó, pero le voy a entregar esto es lo que es la nueva CEPAL, esa CEPAL que se llama, esta es nuestra hoja de ruta que le proponemos a los gobiernos, que se llama La Hora de la Igualdad, brechas por cerrar y caminos por abrir, y que fue muy inspirado en el libro de Rafael Correa. Se publicó el 1 de junio del 2010. Con mucho cariño. Bueno, compañeros, le agradecemos muchísimo a Alicia, a Atilio y obviamente al presidente Correa, que va a firmar ahora algunos libros.